para continuar con la conferencia. Habíamos quedado en cuáles serían las fuentes de ideas sobre proyectos en una organización. Dijimos que habían dos grandes fuentes. Fuentes internas, es decir, dentro de la empresa, dentro de la organización, o unas fuentes externas. Significa que durante el proceso de planeación hay que tener manera de cómo identificar esas fuentes, esas potenciales ideas, los medios para poder entonces empezar una valoración de la posibilidad de esa idea y la evaluación para que efectivamente se convierta en un proyecto. Pero también decía que se puede dar, aún no estando en ese momento de planeación que se realiza en la organización cada cierto periodo, cada 5 años, más allá de cada 5 años, no tiene sentido. Aunque regularmente las empresas están revisando anualmente sus planes de desarrollo, pues esas son oportunidades también para considerar esas posibles ideas que se puedan incorporar. O si no se tiene, digamos así, como un indicador que nos informe de lo atractivo que pueda ser abordar esa idea como un proyecto, si no esté contemplado en los planes de desarrollo, al menos documentarlo y tenerlo allá en un banco de ideas de proyectos para que cuando aparezca la iniciativa de revisar y reformular un plan de desarrollo a un nuevo periodo, pues entonces se contemple. Entonces, ¿cuáles son esas fuentes de ideas? ¿Sí? Si la empresa tiene un laboratorio de investigación y desarrollo, por supuesto, esos proyectos de investigación y desarrollo son fuentes potenciales de ideas de proyecto, en la medida en que se vaya mostrando cierta información de que es atractivo los resultados de investigación. ¿Sí? Pero también un problema que se haya presentado en planta o un problema que se haya presentado en la empresa, y ese problema puede ser un problema en las materias primas, en un insumo, puede ser un problema en el producto, ¿sí? Pero también un problema que el departamento de mercadeo y venta, ¿cierto? O una idea que el personal de mercadeo y venta haya identificado a través de sus relaciones, interacciones, vínculos con los potenciales consumidores. Pero también muchas ideas pueden aparecer con usos inesperados que se le dan a los productos. Por eso es importante mantener una buena relación de la fuerza de trabajo, la fuerza de servicios técnicos especialmente, con los usuarios del producto, que de manera permanente se esté investigando cómo ha sido su experiencia con el uso del producto, qué problemas han encontrado. Y en esa interacción entonces se pueden descubrir usos inusitados que ni siquiera a la empresa se le han podido ocurrir. Y ese uso daría como para una idea para ampliar también el producto o modificar. Normalmente esos cambios, esos usos inusitados los realizan las empresas introduciendo modificaciones. Entonces, bueno, preguntar, y bueno, ¿y qué le hicieron para hacer ese uso? Tal como si nosotros lo suministramos, o qué modificaciones interiores. Eso es importante que lo tengamos presente. Cualquier persona dentro de la empresa, después de que se tenga esa cultura, ¿cierto?, de comunicación, puede ser una fuente, una idea importante para. De las personas menos inesperadas pueden aparecer ideas geniales, ¿cierto? Cuando se ha incorporado a las personas en lo que es la cultura de la innovación dentro de la organización, dentro de la empresa. Pero hay otras fuentes externas que tenemos nosotros que tener un sistema de vigilancia del entorno para poder obtener esa información, ¿cierto? Para poder identificar esos problemas que se nos pueden presentar. ¿Mm? Problemas ambientales. Hay un problema ambiental que hay que tener en cuenta
por el efecto, el impacto que nuestra actividad industrial o nuestro producto, digamos, tenga relación con ese problema ambiental, ¿cierto? O pueden ser ideas que son sugeridas por los clientes o requerimientos de los clientes. Hay empresas, por ejemplo, que de manera permanente le están solicitando a la empresa un producto con ciertas características que la empresa no le elabora, y entonces esa idea va a ser valorada, investigada, y rápidamente se le puede dar una respuesta. Sí, estamos en capacidad de adelantar una investigación para poder desarrollar un producto tal como usted lo necesita, ¿cierto? Con los requerimientos y la formulación y desempeño esperado. Entonces es importante tener en cuenta. O ideas que surgen de analizar la competencia. Por eso hay que hacerle inteligencia competitiva a la competencia, pero hacerlo de manera ética, ¿cierto? De manera ética, con las fuentes regulares, porque hay conductas no éticas, por ejemplo, que le pagan a funcionarios de otras empresas para que les suministre información que es confidencial. Eso no está bien, ¿sí? Pero también ideas que nos sugieren consultores, asesores que la empresa tiene, o a quienes se les ha consultado o se les consulta en un momento determinado. O también estudios de oportunidad. Ahora vamos a ver dentro de lo que es el modelo de la ONUDI, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, cómo los estudios de oportunidad que han sido realizados, estudios generales para una región, para un país, son fuentes de ideas, porque allí nos identifican algunos requerimientos que nosotros, si tenemos claro cuál es la misión de la empresa, podemos tomarlo como referente para poder seguir haciendo evaluaciones de prefactibilidad y factibilidad. ¿Sí? Los estudios de oportunidad o existencia de una materia prima disponible que antes no estaba, o la disminución del precio de una materia prima que antes no habíamos concebido porque era de un precio muy elevado. Eso también puede ser. Lo que quiero señalar es que existen muchas fuentes para que la empresa, digamos, incorpore ideas, ¿cierto? Ahora, ¿qué tipo de proyectos se pueden contemplar o puede realizar específicamente, y me voy a referir a eso, una industria de procesos químicos? Ahí tenemos 4 tipos de proyectos. Cada uno de ellos, y los tengo allí organizados, dependiendo de la demanda de capacidades que tenga la empresa para poderlos emprender. El primer tipo de proyecto, ¿cierto? Sí, que son los más, digamos, fáciles de abordar, ¿cierto? La empresa ya tiene conocimiento de la tecnología, tanto del producto como del proceso, ¿sí? Son proyectos relacionados con productos existentes en la empresa, en la compañía. ¿Sí? Puede ser que con base en información de mercado se considera que hay un potencial mercado que nosotros podemos apuntar a él, y entonces se empieza a analizar la posibilidad de una nueva instalación industrial para poder expandir la capacidad de la empresa. Por decir alguna cosa, en este momento la empresa tiene una capacidad de 100.000 toneladas año. Y dice, bueno, hay un mercado donde nosotros podríamos en principio aumentar la capacidad, ¿cierto? De 100.000 a 150.000, ¿cierto? Expandir esa capacidad. Eso puede implicar que emprender una nueva instalación con la misma tecnología que se tiene, ¿sí? Sobre lo que se tiene en ese momento. O aprovechar y revisar la tecnología e incorporar, si es posible, una nueva tecnología. Pues eso se hace dependiendo de cuánto tiempo tengo yo con esa tecnología, ¿cierto? Allí hay una posibilidad. Ahora, puede suceder que esa nueva instalación no se haga con la que se tiene ahí, sino que se piense ubicar una nueva instalación en otra localización geográfica, ¿cierto? Conservando la que se tiene. Entonces, allí aparece, digamos, una posibilidad de un proyecto. Digamos que este es el proyecto donde la empresa ya tiene conocimiento, es mucho más fácil, su gestión es mucho más fácil porque tiene conocimiento de la tecnología del producto y la tecnología del producto. El segundo tipo de proyectos son productos que ya existen en el mercado, pero que la empresa no los está ofreciendo. Y por lo tanto, si la empresa no los ofrece, no los produce,
entonces no tiene conocimiento de la tecnología. Ese es un nuevo tipo de proyecto en donde se demandan unas capacidades que la empresa no tiene y que por lo tanto tendrá que procurar la forma de adquirir las capacidades tecnológicas para poder desarrollar la capacidad productiva que se demanda para ese nuevo producto. Lo importante es que ya existe la tecnología de producto. Puede que la tecnología de proceso exista o puede que la empresa, digamos, pueda buscar el desarrollo de una nueva tecnología para producir ese producto. Y esa es una de las cosas que debe la empresa explorar, en vez de usar tecnología o dependiendo de qué tanto tiempo tiene, cuánto quiere la empresa, hay que evaluar. ¿Sí? Se hace con tecnología existente o desarrolla nuevas tecnologías. Y ahí aparecen unas iniciativas interesantes que se llaman de innovación abierta, en donde podemos usar conocimientos que la empresa tiene con conocimiento de otras fuentes externas. Pero este proyecto, productos completamente nuevos, es decir, ahí es como el proyecto estrella, el proyecto que demanda creación, no solamente de la tecnología del producto, sino de la tecnología del proceso. Y hay uno, que es lo tengo aquí como un proyecto también de la empresa, que es un proyecto permanente, que debe estar realizando la empresa casi que de manera cotidiana. Es un proyecto de alcance muy limitado, ¿cierto? Que tiene que ver con lo que es la cultura del mejoramiento continuo, ¿cierto? Introducir modificaciones, cambios que se tienen en la tecnología del producto y en la tecnología del proceso, problemas que se tienen en materias primas, problemas que se tienen en el producto o problemas que se tienen en una operación. Los ingenieros químicos a nivel de pregrado deben salir mínimo con capacidades para ¿sí? Trabajar, formular, identificar primero este tipo de iniciativas o ideas de proyectos, porque precisamente esa es su razón de ser. Eso es lo que lo hace ser ingeniero, ¿cierto? Pues también hay otras categorías para clasificar los proyectos, dependiendo de si es un proyecto que le va a la empresa una opción, una oportunidad de incremento de la producción, ¿cierto? Proyecto de crecimiento, o si es un proyecto que lo que implica es mejorar, optimizar. Ahí estamos pensando en cómo disminuir los costos, ¿cierto? Cómo mejorar la rentabilidad. O proyectos que llamamos estudios, proyectos de reposición de activos operativos. Una tecnología de un equipo estaba prevista para que a los 5 años se modificara, se cambiara, se reemplazara, pues entonces ahí aparece un proyecto relacionado con eso. O los proyectos que están relacionados justamente con la salud o con la seguridad, ¿sí? De estos proyectos casi que son obligatorios en muchos casos hacerlo cuando sale una nueva legislación que nos pone algunas restricciones sobre emisión o algo así, hay que hacerlo. Los beneficios económicos, digamos, en vez de tener utilidades, se van a incurrir unos costos, pero que si no los hace, pues la empresa va a tener problemas. Y lógicamente los proyectos naturales, normales de sostenimiento. Pero si miramos mucho más allá, ¿cierto? De lo que son los efectos de un proyecto, podemos mirar, ¿cierto? Cuando se realiza un proyecto, ¿cierto? Independientemente cuál sea su naturaleza, tenemos que tener la posibilidad de analizar, y eso lo hacemos con base en información, con estudio, qué efecto tiene. Y dependiendo de los efectos, pues lógicamente esperamos que los efectos sean positivos y no negativos, aunque muchos de los proyectos tienen impactos negativos, como lo vemos en el caso de los proyectos de tipo minero, ¿sí? O en la industria de procesos químicos, lo que tiene que ver con la producción de desechos. ¿Sí? Pero hay 4 tipos de efectos que vale la pena que se consideren en el momento en que nosotros estamos analizando, evaluando la posibilidad de un proyecto. El primero, el establecimiento o construcción de una instalación industrial que va a aumentar la capacidad del aparato productivo en la economía regional o en la economía de un país. Ese es un proyecto que tiene efecto negativo y hay que evaluar si de pronto el gobierno tiene algunos estímulos y lo hacen muchas veces
estableciendo algunas exenciones tributarias que hacen más rentable el proyecto, ¿cierto? Siempre y cuando se cree esa capacidad, porque el país lógicamente va a lograr con ello aumentar la capacidad económica, pero también va a aumentar la posibilidad de empleo, va a también aumentar la posibilidad de ingresos, de impuestos, sí, no solamente por la venta del producto, sino por la actividad de la empresa. El incremento en el Producto Interno Bruto, por supuesto, el ingreso que tiene el país para solventar los gastos del Estado. Y hay unos que vale la pena que los miremos de manera muy juiciosa, que tiene que ver con las alteraciones que hay en las condiciones físicas, el impacto ambiental, pero también los impactos económicos y sociales allí en el espacio inmediato, en el entorno físico-natural inmediato en donde va a estar ubicada la instalación industrial. ¿Sí? ¿Qué efecto tiene sobre el empleo? Lógicamente, la creación de una nueva instalación industrial o el aumento de la capacidad de una planta, pues lógicamente va a demandar recursos humanos y eso sería conveniente para la región. Un efecto en la balanza de pagos. La balanza de pagos tiene que ver con las transacciones que un país tiene con el exterior, tiene que ver con las exportaciones y las importaciones. ¿Qué efecto va a tener? Pues si ese proyecto va a demandar, ¿cierto?, el consumo de divisas, pues puede tener algunos condicionamientos, pero al contrario, si va a generar divisas, es decir, porque se va a poner el producto en el mercado internacional, pues vamos a tener ingresos de divisa en la moneda en que se venda, ¿cierto? El bien o el servicio tiene un impacto positivo. Los que son cuestionables son aquellos que tienen impacto negativo en la balanza de pago. Algunos proyectos industriales, digamos, se hacen con impactos negativos, como por ejemplo importando gustos, que no tiene sentido que se implique gastar divisas para poder generar eso, como por ejemplo proyectos de franquicia de Kentucky Fried Chicken, McDonald's, ¿cierto? Como uno dice, para satisfacer unos gustos especiales que en vez de traerle beneficio, lo que hace es que consumen divisas a este país, ¿cierto? Porque hay que remitir unas utilidades y hay que importar la papa, hay que importar la carne, hay que importar, ¿cierto? Solo para satisfacer los gustos de unos consumidores que tienen unas preferencias especiales. ¿Qué efecto tiene sobre el nivel de vida de la población en esa zona? ¿Qué efecto tiene sobre la deuda externa? Si la aumenta o la disminuye, ¿qué efectos tiene sobre el ambiente? Todo ese tipo de efectos nosotros tenemos y en los estudios para aprobar ciertos proyectos, especialmente lo que tiene que ver con algunas licencias, se requieren realizar esos estudios. Y por supuesto, pues los beneficios ya muy específicos para la empresa. ¿Sí? Dentro de eso, observen ustedes cuáles son esos beneficios que se constituyen en el valor que tiene un proyecto para una empresa. Sí, que aumente las utilidades, que aumente los ingresos, por supuesto, las ventas, aumentar los clientes. Todos estos aumentos están relacionados. Al aumentar los clientes, se aumentan las ventas, se aumentan los ingresos y por lo tanto las utilidades. Se disminuyen los costos. Sí, ese proyecto va a disminuir los costos, pues va a tener un efecto favorable. Se aumenta la participación en el mercado, aumento de valor para los clientes, eso implica pues más ingresos, por supuesto, y mayores utilidades. Aumento de la ventaja competitiva, ¿cierto? Ese proyecto va a mejorar las capacidades para que la empresa tenga un desempeño superior con respecto a los rivales que están compitiendo con él en ese sector económico específico donde se encuentra. Aumento de beneficios sociales, ¿sí? Va a tener, digamos, una valoración y una mayor aceptación social. Va a haber un efecto positivo, ¿sí? En el balance social, pues lógicamente esa empresa va a ser apreciada. El incremento también en la sostenibilidad ambiental, eso como para mencionar los efectos que puede tener un proyecto que nosotros tenemos que evaluarlos en el momento en que estamos haciendo esos análisis. Los proyectos tienen que ser gestionados, así cuando mencionábamos el concepto de gestión, que era lo que se gestionaba, decíamos, se gestionaban recursos, se gestionaban actividades, pero también se gestionaban proyectos. ¿Y por qué se gestionan proyectos? Porque un proyecto es un conjunto de actividades que tienen un propósito, hay que gestionarlo. Entonces, los proyectos tienen que ser planeados, organizados, dirigidos, ejecutados y revisados. ¿Sí? Para la realización de esas actividades, pues se han creado
varios modelos, unos más aplicables en unos sectores económicos que en otros. Hay unos modelos que son tradicionales, es decir, que llevan mucho tiempo de haberse formulado la manera como debería organizarse, ¿cierto? Dirigirse, controlarse las actividades de un proyecto, ¿cierto? Dentro de ellos están lo que llamamos modelo tradicional. Y estos tres son proyectos también que se usan, modelos que se usan para el caso de desarrollo de proyectos en la industria del software. Sí, me voy a ocupar de estos últimos tres que aparecen aquí, del Instituto, del Project Management Institute, ¿cierto? Tiene una publicación en donde se comunica todo ese conocimiento sobre el modelo. ¿Sí? Vamos a presentar rápidamente las características de ese modelo del Instituto de Gestión de Proyectos. El modelo IPA, este también es una institución, ¿cierto? Es una institución de análisis de proyectos independiente, que lo que hace es que recoge información de los proyectos de cierto tipo de proyectos que se realizan a nivel mundial, los compara y analiza y allí saca algunos conocimientos que van a servir para hacer recomendaciones. Y dentro de ese modelo entonces aparece el modelo FEL EPCC, ¿cierto? Ese es un modelo que se apoya precisamente en este modelo IPA, ese modelo FEL EPCC. Vamos a ver ahora a qué se refiere ese acrónimo FEL y a qué se refiere el acrónimo EPCC. ¿Sí? También está el modelo ONUDI, que es el modelo de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Esta es una dependencia de la ONU. Entre otras cosas, allá en el sitio del curso en Classroom está el manual, ¿sí? Donde se documenta este modelo de la ONUDI. Esa que tengo ahí, allá montado, es una fotocopia que adquirí hace mucho tiempo. Es como la fotocopia, no, la edición número veintitantos, es decir, es un modelo que ha sido ampliamente usado, ¿cierto? Y que usan las grandes organizaciones, instituciones para la gestión de sus proyectos. Pero quiero mostrar, antes de dar cuenta de esos tres específicos en particular, cómo, por ejemplo, las empresas petroleras comparten como el mismo tipo de modelo de gestión de sus proyectos, ¿cierto? Que está configurado por estas 5 fases. Observen ustedes cómo esta empresa aquí tiene una fase de evaluación, selección, definición, ejecución y operación, fases en las que se divide el desarrollo o el ciclo de vida de un proyecto. La Chevron, ¿sí? Tiene un modelo también de 5 fases, simplemente que le pone nombres, pero hace referencia al mismo tipo de actividades: identificación y evaluación, generación, selección de alternativas, desarrollo de la alternativa preferida, la ejecución, la operación y lo que tiene que ver con el cambio sostenible, lo que tiene que ver con el mejoramiento continuo. La Shell también, observen, identificación y evaluación, selección, definición, ejecución, operación. ¿Sí? Simplemente cambian de nombre, pero las fases son las mismas y prácticamente Total, lo que tiene que ver con la fase de conceptualización, el preproyecto, el proyecto, la implementación y la postimplementación. Y tengo, para que comparemos, los de estas petroleras con el de Ecopetrol. Observen ustedes que Ecopetrol, la empresa de ese sector, también sus proyectos, sí, los desagrega en esta fase: identificación y evaluación, evaluación de alternativa, definición del proyecto, ejecución del proyecto y operación. Y aquí en mucho más detalle lo que es el modelo de maduración, aunque la maduración del proyecto, sí, se da en estas 3 etapas. Vamos a ver que, o fases como las tiene nominada aquí, que corresponden a las fases, a las 3 fases FEL, ¿cierto? Del modelo de IPA que les mostré ahora. ¿Sí? Igual, identificación de la oportunidad, ¿sí? Hay una serie de actividades que se tienen que realizar con unos objetivos. Observen ustedes, en este caso, en la primera,
conceptualizar la idea, ¿cierto? Necesidad operacional o problema a resolver. Esta en la definición del proyecto, entonces desarrollo del estudio de nivel básico y elaborar el PEP, el plan de ejecución del proyecto, ¿sí? Hasta que entra ya el proyecto en lo que tiene que ver con para la ejecución del proyecto. Pero eso como para mostrar que existen modelos conocidos y que son compartidos en ciertos sectores. Miremos el modelo de Project Management Institute. Observen ustedes cómo el modelo del Project Management Institute, ¿sí?, organiza el proyecto en estas etapas, de la iniciación, la planeación, la ejecución, el control y el cierre. Pero observen ustedes que aquí hay una serie de etapas que se repiten de manera cíclica, ¿sí?, entre la iniciación y el cierre del proyecto. Importante que tengamos en cuenta este modelo. En este modelo del Instituto de Gestión de Proyectos, lo conciben, lo organizan a través de una fase como un grupo de procesos que tienen unos objetivos específicos, una iniciación y una terminación, unas actividades propias y que demanda unos conocimientos específicos que ellos clasifican en unas áreas de conocimiento que se tienen que tener para hacer la gestión del proyecto. ¿Cuáles son esos grupos de procesos? Ya los mostraba, que aparecen aquí como columna, grupos de procesos, y en las filas aparecen entonces unas áreas de conocimiento que se requieren para poder realizar las actividades propias de esa fase. Y aquí aparecen, ¿cierto?, cuáles son ese grupo de conocimiento, dependiendo justamente de cuál es el grupo de proceso, cuáles serían los conocimientos. En este texto, la versión 5, pues aparecen allí los conocimientos que se requieren para poder tener las competencias necesarias para hacer la gestión de los procesos que hacen parte de un proyecto en particular, según el modelo de PMI, ¿sí? El modelo EPCC, ¿cierto?, es un modelo que integra, ¿sí?, unas fases, ¿sí?, o un proceso de preparación del proyecto. O sea, en estas 3 fases se prepara el proyecto, que permite traducir la idea del proyecto, traducirla en una oportunidad de negocio, convertirla en una oportunidad de negocio y de tecnología en un proyecto de inversión que se va a ejecutar, ¿cierto?, en esas etapas que hay aquí, que tiene que ver con la componente de ingeniería, lo que tiene que ver con la adquisición de todos los componentes, elementos físicos para poder construir la instalación industrial, y lo que tiene que ver con el acondicionamiento para poder hacer el arranque de la operación. Esta es la fase de inversión. O sea, aquí ya se tomó la decisión. Este triángulo amarillo significa que después de haber evaluado la factibilidad, que debe salir aquí ya la definición del proceso, vamos a ver qué es lo que se hace aquí, qué es lo que se determina aquí y cómo se toma esta decisión. Pues se ejecuta aquí la inversión. El grueso de la inversión está aquí, ¿sí? Y ya después viene la etapa de operación del proyecto, ¿sí?, donde la empresa va a poner el bien o servicio en el mercado y va a tener la posibilidad de recuperar la inversión que... Observen entonces ustedes que en esa fase FEL, que tiene que ver, como decíamos, de preparación del proyecto y traducción de la idea en una oportunidad de negocio, el propósito es cómo se genera información que le permita a la organización convertir en oportunidades tecnológicas y de mercado en un proyecto concreto de inversión. Pero en particular se tienen que realizar, vamos a ver, una serie de estudios y de evaluaciones para poder generar el conocimiento que le permita a la empresa, ¿sí?, disminuir la incertidumbre y poder establecer cuál es el valor real, el beneficio real que puede tener un proyecto y tomar entonces la decisión de hacer la inversión y de ejecutar estas etapas que hemos mencionado aquí, ¿cierto? Lo que tiene que ver con la ingeniería, las adquisiciones, la construcción y la preparación para el arranque de la planta. De hecho,
terminado esas etapas, esas fases FEL, ¿sí? Pues ya se tiene preparado la definición del proyecto. Algunos, por ejemplo, separan esta primera parte del proyecto, y así lo vamos a ver en el modelo UNUDI, que lo llama preinversión, antes de tomar la decisión de hacer la inversión, como una serie de proyectos que van determinando la viabilidad o no de ejecutar un proyecto. Y el proyecto, entonces una vez se toma la decisión, entonces lo toman como que arranca. Eso pasó precisamente con el proyecto Metro. Mire que el proyecto Metro no solamente pasó por esas etapas, sino aún hasta la etapa de construcción del metro, había una organización que manejaba el proyecto hasta la etapa de poner el tren en operación. Entonces, no sé, algunos de ustedes no han nacido aún. En 1996, en el segundo semestre de 1996, empezaron las pruebas, a hacer las pruebas en ese fin de año, para poder entonces poner a punto la programación de la operación del metro. Pero ese proyecto debió haberse entregado en el segundo semestre de 1990. Tuvo un retraso como de 6 años. Nosotros hicimos el estudio de la demanda, ¿cierto? La demanda de ese metro, de ese servicio estamos hablando de 1985, 86, 86, 87, ¿sí? Y la proyección hacia futuro, ¿cuál iba a ser esa demanda? Porque con base en esa información era que se iban a especificar algunas características físicas del metro, como el número de vagones que debía tener, ¿cierto? Pero también las especificaciones físicas de las estaciones, que dependía del flujo de personas que iban a demandar el servicio en ese punto, pero también la localización de las estaciones. En ese proyecto participamos nosotros, pero quiero mencionar a qué se refiere esto, ¿sí? Esas etapas de maduración del proyecto que están contemplados en las fases, etapas, digamos, de preinversión, en la fase de preinversión, que de acuerdo con el modelo IPA, pues llaman fase conceptual, fase de factibilidad y fase de definición. Observen ustedes que coincide con algunas de las etapas que acabamos de presentar con las empresas petroleras, ¿cierto? Pero también las empresas mineras igual, tienen las mismas fases para hacer la preparación de sus proyectos, y en la industria química igual, le llaman la planeación del negocio, la planeación de las instalaciones y la planeación de la ejecución para hacer la construcción de la planta. Aquí vemos ya en conjunto lo que es el modelo FEL-EPC, ¿sí? El proyecto, la parte de preplaneación del proyecto, ¿sí? Las 3 P, preplaneación, lo que se conoce como el front-end loading, ¿sí? Del proyecto, la etapa de preinversión, la etapa de la fase de inversión y la fase de operación, para mostrar entonces lo que es ese modelo EPC. ¿Sí? Aquí, en forma ya también resumida, cuáles son los objetivos que se tienen en cada una de esas fases, ¿sí? Hasta obtener ya el momento de operación. Este es el modelo ONUDI para la gestión de proyectos. ONUDI ya sabemos que es de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Este modelo organiza las actividades de gestión del proyecto en 3 grandes fases. Una fase de preinversión, ¿cierto? Una fase de inversión y una fase operacional. Quiere decir que la fase de preinversión arranca con una idea, aquí, en este momento. Y a partir de esa idea, pues entonces se hacen unos estudios de oportunidad para poder valorar si efectivamente esa idea puede ser atractiva. Entonces vamos a ver que hay unos estudios previos aquí, preliminares, de donde se toma la decisión de hacer unos estudios de prefactibilidad, ¿sí? Con base en un conjunto de alternativas que se generan en estos estudios de oportunidad, y si hay alguna alternativa en particular que sea atractiva, pues entonces se pasa a unos estudios de factibilidad, ¿sí? Para poder allí entonces formular, preparar
y determinar las características específicas del proyecto. Pero antes de tomar la decisión de inversión, los inversionistas realizan unos estudios que se llama de apreciación previa. Vamos a ver qué es lo que se estudia con base en el informe del estudio de factibilidad. Y entonces de ahí es donde viene la decisión de los inversionistas de sí, vale la pena invertir esa cantidad para poder tener un negocio que nos genere pues, los beneficios que nosotros esperamos. Y allí pueden aparecer entonces los procesos de negociación y contratación, no solamente de tecnología, sino negociaciones, contratación de suministro de materias primas, pero también lo que tiene que ver con la contratación del personal que se va a requerir para el diseño y construcción de la planta, pero también lo que tiene que ver con la contratación del personal que va a operar la planta. ¿Sí? No se espera que esté terminada la planta para salir a buscar cuáles son las personas que observen. Entonces, que en esta fase de inversión vamos a tener ya el diseño detallado de todos los elementos constitutivos de la instalación industrial para poder construir esa instalación industrial, y hay que hacer unas pruebas, una puesta en marcha. Para eso se hacen esas actividades de comisiones que mencionaba ahora, pero también se empiezan a hacer unos estudios de precomercialización, ¿sí? Para cuando la planta empiece a operar, que no empieza a operar con la capacidad plena, sino con un porcentaje que puede ser del orden del 60 al 70% de la capacidad para la cual se diseñó y se construyó la planta. Entonces, ¿sí? Se va a explotar. Entonces, durante este periodo de operación, que es la fase operacional, pues la empresa va a tener unos ingresos para recuperar la inversión que se hizo, no solamente en la fase de inversión, sino lo que se hizo en la fase de preinversión, ¿cierto? De ese proyecto. Pero también durante ese proceso de operación, la empresa puede, digamos, desarrollar algunos proyectos de ampliación de capacidad, como mencionaba ahora, pero también introducir innovaciones incrementales en los procesos, pero también en los productos, ¿sí? Y en algunos casos, como también lo mencioné ahora, puede ser que se decida hacer una sustitución de la tecnología o una repotenciación, como pasó con la refinería de Cartagena, con Reficar, que lo que hubo fue una repotenciación de esa refinería, por supuesto con una nueva tecnología. En esta transparencia quiero mostrar la comparación en tres modelos para mostrar que, a pesar de que se hable de distintos modelos, en principio todos contemplan el mismo tipo de actividades y los mismos tipos de resultados, ¿sí? Los mismos propósitos en los que se divide, digamos, la organización para la gestión de un proyecto. Entonces, aquí tengo en comparación el modelo ONUDI, modelo ILPES. Esta es una institución también de las Naciones Unidas para el Desarrollo Económico y Social de los países latinoamericanos, y el modelo FEL-EPCC. Ustedes pueden ver que igual coinciden una etapa de preinversión de la ONUDE con una etapa que llama, una fase de preparación en el modelo ILPES, y con las fases FEL en este modelo FEL-EPCC. ¿Sí? El propósito es exactamente el mismo. Cómo se organiza, cómo se dividen las actividades, es cuestión del modelo, ¿cierto? ¿Sí? La etapa de inversión de la ONUDI en el ILPE le llaman de ejecución del proyecto, ¿cierto? Y en el modelo FLPC le llaman la ingeniería, la adquisición, la construcción y lo que llaman el commissioning, para poder tener entonces aquí la instalación industrial para poder arrancar la operación, que llama también operación la ONUDI y que llama funcionamiento, pero ustedes pueden observar que coinciden, porque lo que se está haciendo son prácticamente las mismas actividades, cuestión casi que de nomenclatura, y las herramientas que se usan son las mismas. Lo que sí quiero mostrar es cómo, digamos, desde que se empiezan a adelantar estudios de oportunidad por aquí en infrainversión, o los estudios que tienen que ver con la fase conceptual en esta componente FEL, ¿sí? Se empieza a incurrir en unos gastos. Mire que hasta aquí la empresa no ha hecho sino hacer gastos, ¿cierto? No tiene ingreso, ¿sí? Está gastando para poder
tener entonces sí la instalación con la capacidad para producir. Y después de que empieza a operar, pues lógicamente se siguen incurriendo en gastos, los gastos de la operación, no solamente los costos de los insumos que usa, las materias primas, sino también el pago de todo el recurso y lo que tiene que ver con la adquisición de energía y todos los insumos. Pero también va a tener los ingresos. Es durante esta fase de operación, funcionamiento, en donde la empresa va a tener, ¿cierto?, los ingresos. Mire que de aquí es donde sale ese modelo para hacer la evaluación del valor presente neto y la tasa de retorno interno, ¿sí? Si estos ingresos compensan estos gastos y va a quedar un excedente, resulta que el proyecto es rentable. Y si no, entonces no es rentable. Para eso existen los indicadores del valor presente neto aquí, ¿sí? Y la tasa interna de retorno para poder valorar. ¿Y cuándo se hace eso? Pues eso se va a hacer precisamente cuando estemos aquí en la etapa de preparación del proyecto preinversión. ¿Ok? Se tienen que hacer esas evaluaciones. Si nosotros miramos en concreto las etapas de un proyecto de una planta química, pues vamos a ver que los podemos organizar también desde otra concepción de actividades y en particular quiero mostrar en lo que tiene que ver con los componentes de ingeniería de los proyectos. Entonces, si nosotros analizamos las componentes de ingeniería, conocimientos de ingeniería, actividades de ingeniería que se tienen que desarrollar en la ejecución de un proyecto, entonces ustedes pueden observar que aquí tenemos, ¿sí?, desde el comienzo del proyecto, una ingeniería conceptual, unos estudios de factibilidad, o sea que previamente aquí tienen que haber habido unos estudios de prefactibilidad, unos estudios de oportunidad previa, ¿cierto? Pero aquí ya estamos arrancando que se ha tomado, digamos, decisión de hacer esta evaluación a este nivel, estudio de factibilidad, o sea, para preparar el proyecto, para ejecutarlo. La ingeniería básica, vamos a ver después en qué consiste esa componente de ingeniería. La ingeniería de detalle y compra, esta se lleva a cabo durante la etapa de la fase de inversión. Observen una cosa, no voy a devolver, ¿sí? No voy a devolver para mostrar, ¿sí?, cómo en el modelo UNUDI podemos ver, aquí se hace explícito lo que es el diseño durante la fase de inversión. Pero ¿a qué diseño se está refiriendo a este? Este es el diseño que llamamos diseño detallado. Pero resulta que en la fase de preinversión ya se han hecho diseños conceptuales y diseños básicos que se realizan en estos estudios, diseños conceptuales y diseños básicos con los cuales se obtienen información, parámetros, características de los elementos constitutivos de ese objeto, ¿cierto?, que estamos diseñando para poder entonces cuantificar los costos de inversión y los costos de operación y determinar entonces si es rentable o no rentable. Lo que quiero señalar es que el diseño está presente en la fase de preinversión, en la fase de inversión y aquí en la fase de operación también está presente el diseño. Cuando nosotros vamos a hacer una ampliación de capacidad de la planta, por supuesto hay que hacer el diseño. Cuando vamos a hacer una sustitución, pues hay que hacer diseño. En repotenciación hay que hacer diseño. O cuando vamos a hacer innovaciones, sí, pequeñas mejoras, pues hay que hacer diseño para poder establecer cuáles son esos cambios, cuáles son esas características de esos componentes que nosotros queremos mejorar o renovar. Importante, digamos eso, en lo que tiene que ver con la ingeniería. Observen ustedes que después viene construcción y montaje, la terminación mecánica, el alistamiento, lo que tiene que ver con el comisiones, la puesta en marcha. Mire que todo esto hasta aquí es donde terminaría la fase de inversión, ¿cierto?, de la planta. Aquí en esa transparencia estoy mostrando de manera global, ¿cierto?, todo lo que hay que hacer, el conjunto de actividades en el desarrollo de una planta química en la industria de procesos. Tiene que ver con los estudios de mercado, evaluación del proceso, programación del proyecto, contrato de diseño y construcción. ¿Por qué decimos contrato de diseño y construcción? Porque normalmente las empresas no tienen los conocimientos, las capacidades, ¿cierto?, para poder desarrollar el diseño
de las instalaciones, de las unidades, de los equipos que va a usar, especialmente en la construcción de grandes instalaciones. Tiene que contratar con empresas especializadas que hacen ese diseño. Ya les mencionaba que aquí de TPL en Bogotá y aquí en Medellín también existe una empresa dedicada que es Indisa para poder hacer estos tipos de diseño. El diseño del proceso, que es lo que ustedes están haciendo, aquí lo tengo planteado como una parte de lo que es la etapa de desarrollo de una planta química. El diseño detallado, lo que tiene que ver con la adquisición de equipos y materiales que puede que los proveedores no estén en Colombia y que haya que mandarlos a fabricar, construir por fuera, en Europa, en Estados Unidos, en otros países, porque no tenemos las capacidades para adquirir esos elementos. Entonces, desde que lo diseñamos, tenemos que pensar cómo lo vamos a traer y cómo lo vamos a transportar hasta el sitio en donde va a estar ubicada mi planta, ¿cierto? Todo lo que es el proceso de construcción, de erección de los equipos para tener entonces un tiempo de alistamiento para que la planta opere, digamos, de forma continua y sin problema. Es importante que nosotros tengamos conocimiento de lo que es ese ciclo de vida por la cual pasa un proyecto de una industria de procesos químicos, ¿cierto? Importante ese conocimiento de lo que es. Y estas, para repetir, digamos, las fases y podemos decir etapas y estudios del modelo de gestión de proyectos de la UNUDI. Ustedes pueden ver desde el problema o la necesidad, ¿cierto? Cómo avanza el desarrollo de alternativas, evaluación de la alternativa seleccionada, ¿sí? Vamos a ver ahora en el modelo que hay unas evaluaciones de tipo financiera, económica y social con unos indicadores que nos permiten determinar antes de tomar la decisión si vale la pena o no hacer una inversión en el proyecto, ¿cierto? Para poder entonces hacer la inversión, estaríamos hablando de inversión de un hospital, una escuela, una planta química, lo que sea, porque este es aplicable a cualquier proyecto independientemente de la naturaleza, y ya en la operación en donde se está prestando el servicio, pues está vendiendo el bien o servicio, y por supuesto, ya después de que el proyecto ha terminado, pues cuáles serían los beneficios. Ahí aparece, digamos, como una especie de representación de la intensidad de las actividades, pero también del estado de desarrollo por los cuales avanza un proyecto en la fase de preinversión e inversión, ¿sí? Como la definición, ¿cierto? Tiene unos momentos altos de actividades, de esfuerzo, ¿sí? Y luego termina, pero lo que quiero mostrar con esta gráfica es que no es un proceso secuencial lineal, que se define completamente, después se hace la planeación, después la ejecución, después la entrega. No, ¿cierto? Antes de terminar la definición, ¿sí? Mire que se vienen desarrollando ya actividades de planeación para la ejecución del proyecto, ¿cierto? Lo que hay que saber es en qué momento se inicia, ¿sí? Y antes de terminar la planeación, ¿sí? De las actividades, se empiezan a ejecutar algunas actividades para las cuales se dispone de información. Y hay un momento, digamos, de mayor intensidad de actividades en la ejecución. Y finalmente, pues la entrega también se empiezan a los contratistas a hacer entrega de las obras parciales que se entienden. Eso es importante. Cuando estamos haciendo gestión del proyecto, nosotros tenemos que tener conocimiento de esos estados de avance y cuáles son las actividades, de qué maneras tenemos que medir. Había mencionado que los estudios que se hacen en la fase de preinversión tienen el propósito de disminuir la incertidumbre que se tiene sobre el proyecto y particularmente de lo que significan los costos, pero también lo que significa el valor del proyecto, cuáles son los beneficios. Observen que a medida que el proyecto va avanzando desde la fase de preinversión, usando el modelo NUDI, pasa por la fase de inversión, diseño detallado y construcción, y ya en el momento de la operación, la incertidumbre, ¿cierto?, empieza a disminuir hasta llegar en un nivel mínimo, ¿cierto? Pero la incertidumbre disminuye, pero a medida que va disminuyendo la incertidumbre, que se están tomando decisiones en la ejecución del proyecto, pues está aumentando la inversión que se viene haciendo, ¿cierto? Mire que el máximo nivel de inversión se obtiene
al final, ¿cierto? Cuando nosotros hemos construido la planta, pero también durante la operación se puede mantener un nivel de inversión bajo para hacer algunas modificaciones o cambios. Pero importante quiero resaltar, ¿cierto? Que además de que a medida que avanza la ejecución del proyecto se disminuye la incertidumbre, tenemos información para poder valorar cuáles son los beneficios, el valor del proyecto aumenta, ¿cierto? ¿Cuál es el valor del proyecto para la empresa? Habrá que saber tomar la decisión en un momento determinado, ¿cierto? Si se adelanta el proyecto o no, este es el momento crítico. Aquí debe tomarse la decisión. Por eso los niveles de evaluación de costos tienen que llegar a un nivel del orden de 10 al 15% máximo, ¿cierto? Eso lo vamos a ver después. Eso en relación con el nivel de incertidumbre y valor del proyecto que dijimos que a medida que avanza la ejecución del proyecto disminuye la incertidumbre y aumenta el incremento del valor del proyecto. Vamos a ver así rápidamente lo que es la fase de preinversión, ¿sí? Ya dijimos en la fase de preinversión, que es donde están estas fases FEL 1, FEL 2 o FEL 3, ¿sí? O en el modelo ONUDI, lo que tiene que ver con los estudios de oportunidad, estudios de prefactibilidad y estudios de factibilidad. ¿Qué características tiene esa fase de preinversión a la cual ya yo me he referido? Ojo con lo que voy a señalar. En el desarrollo de esas fases, lo que se está haciendo es un proceso de construcción de conocimiento que permita determinar, ¿cierto?, la factibilidad, no solamente financiera, sino también técnica y económica del proyecto para tomar la decisión. Sin conocimiento no se toma la decisión. Y en esa etapa, en esa fase de preinversión, en el ONUDI o en la fase FEL, el modelo IPA, allí lo que se está haciendo es construir conocimiento con base en información, construir conocimiento con base en métodos, técnicas y competencias, con personas competentes, tienen conocimientos, ¿sí? Tienen habilidades para poder desarrollar aquellas actividades de obtención de la información mediante unos procedimientos, unas herramientas, unos métodos, unos criterios para poder determinar lo que se necesita. Entonces, importante, como característica de la fase de preinversión, ¿qué es? Pues, por un lado, punto de partida, la identificación de la necesidad y el problema, la oportunidad de negocio, como se llama. Sí, la oportunidad de negocio. La oportunidad de negocio. Hay una necesidad y yo creo que tengo la capacidad, tengo las capacidades para poder abordar, ¿sí? Abordar ese requerimiento y voy a hacer, ¿sí?, el estudio, voy a reunir con los elementos de conocimiento para tomar la decisión y hacer la oferta de qué es lo que yo puedo hacer. O sea que en la fase de preinversión, nosotros lo que vamos a hacer es formular, evaluar el proyecto y prepararlo para poder hacer realidad lo que nosotros nos estamos proponiendo hacer con esa idea de negocio. Importante que tengamos presente que en los estudios de preinversión, como lo que se tiene que hacer es generar conocimiento, procesos de conocimiento, pero lo que hay es que realizar una serie de estudios. A través de esos estudios generamos conocimiento. Ahora, ¿cuáles son esos estudios? Vamos a ver que en el modelo ONUDI hablamos de unos estudios de oportunidad, ¿sí?, unos estudios de prefactibilidad y unos estudios de factibilidad, que coinciden precisamente con el modelo FED, ¿cierto?, IPA, ¿sí?, lo que tiene que ver con la fase conceptual. Estamos haciendo son unos estudios de oportunidad, ¿sí?, los estudios de, aquí llama de factibilidad y aquí de definición. Pero si ustedes observan en esas estructuras que tengo ahí representadas, las estructuras son similares. ¿Por qué? Porque los estudios que se realizan son los mismos. ¿Sí? ¿Cómo que son los mismos? Sí, en todos esos estudios, ¿sí?, especialmente en los de prefactibilidad y factibilidad, ¿cierto? Especialmente, pues hay que hacer estudios del entorno y del sector donde va a estar ubicado mi proyecto, mi unidad productiva, lo que yo voy a generar justamente con el proyecto.
Estudios del entorno. Vamos a ver. De hecho, estos estudios no los realizamos los ingenieros, los realizan otro tipo de personas que tienen conocimiento sobre la naturaleza de los estudios, como vamos a ver. ¿Sí? Estudios del entorno, que hay que estudiar varias dimensiones, pero en particular tenemos que estudiar el mercado. El mercado. Ustedes hicieron en este ejercicio, pues una aproximación por allá de lo que es el estudio del mercado, perdón, estudio del entorno, los estudios del mercado y los estudios técnicos, que es donde está la componente de ingeniería. Esos estudios lo que proveen son datos. ¿Datos para qué? Para hacer lo que se llama evaluación ex ante, evaluación antes de ejecutar el proyecto, para poder tomar la decisión, ¿sí? Si se ejecuta el proyecto. ¿Y qué es lo que se hace? Pues hace una evaluación financiera, se hace una evaluación económica y se hace una evaluación social. Y dependiendo de esos indicadores se toma la decisión. Observen ustedes cómo los estudios de oportunidad, ¿sí? Con base en información y unos métodos aproximados y unas evaluaciones con esa información, se toma la decisión de si continuamos hacia realizar un proyecto de factibilidad. De un estudio de oportunidad no se toma la decisión, ¿sí? De hacer la inversión. ¿Sí? Lo que se toma la decisión es sí, resulta siendo atractiva, pero tenemos que analizar mucho más detalle, mucho más profundidad la información, ¿cierto? De manera mucho más rigurosa y detallada para poder entonces decidir si vale la pena continuar teniendo en cuenta como una opción de negocio. Del estudio de prefactibilidad lo mismo, no se salta a la decisión de realizar el proyecto, ¿cierto? Hacerlo concreto, hacer la inversión, sino que se pasa a la factibilidad, el estudio de factibilidad. Aquí sí ya se va a preparar de manera detallada todos los componentes del proyecto, se tiene más información, se usan métodos más rigurosos y por supuesto las evaluaciones que vamos a hacer van a ser evaluaciones mucho más precisas, ¿sí? Se va a disminuir la incertidumbre. Eso es importante que lo tengamos presente. Y aquí de manera resumida, ¿qué es lo que quiero mostrar? ¿Cierto? En la fase de desarrollo, lo que tiene que ver con la identificación del proyecto, lo que tiene que ver con los estudios de oportunidad, estas serían la formulación, ¿sí? De la prefactibilidad del proyecto y la ingeniería del proyecto está resaltada aquí en la etapa de factibilidad. Observen ustedes, sí, me voy a referir a esto, qué es lo que se hace, cuál es la finalidad en la FEL 3, ¿cierto? En los estudios de factibilidad. Mire que estamos diciendo hay que tener todos los elementos de diseño y construcción y especificaciones necesarias para poder entonces, sí, tomar la decisión, sí, tomar la decisión de hacer la inversión y de hacer la construcción de la planta, de la instalación, en nuestro caso. Mire que en esta parte se hace el desarrollo de la ingeniería básica, ingeniería de detalle, pero especialmente ingeniería básica extendida, ¿cierto? O lo que se llama ingeniería de detalle inicial y la detalle para, ¿sí? Mire que como resultado, documentación de eso, están las memorias de cálculo y por supuesto el diseño, las especificaciones y todos los planos y elementos para poder hacer realidad lo que vamos a construir, ¿sí? En este se tiene ya el estudio definitivo de ingeniería y observen que quiero resaltar, aquí en esta etapa nosotros hacemos uso de ingeniería básica, pero también una ingeniería inicial de detalle, ¿sí? Mientras que los estudios de oportunidad, mire que son estudios muy generales. Aquí también unos estudios muy generales, aunque tienen algunas especificaciones de diseño, pero que no son diseños definitivos, ¿cierto? Y en lo que tiene que ver con la apreciación previa, mire que los asesores les interesa unos estudios de naturaleza financiera, jurídico y laborales para poder tomar la decisión. Muy bien, me voy a ocupar así de dar cuenta de cuáles son los estudios que se tienen que realizar en el entorno. ¿Sí? Voy a dar cuenta de ellos, qué es lo que se quiere conocer. Estudiar es conocer, determinar algunas características, algunos atributos para poder tomar decisiones. Observen ustedes que estudiar el entorno, ¿sí? Ahora vamos a mostrar qué es un entorno, es tener conocimiento de una componente de naturaleza tecnológica, la dimensión tecnológica de ese entorno, ¿sí?
tener conocimiento de las características económicas de ese entorno, tener conocimiento de las características sociales de ese entorno, tener conocimiento de las características políticas y legales de ese entorno, tener conocimiento de las características ambientales y culturales de ese entorno. Observen que para poder, sí, obtener esa información, y uno dirá, bueno, ¿y por qué hay que conocer esas características del entorno? Porque la empresa que va a explotar, en este caso, esa instalación industrial, pues va a necesitar de información del mercado laboral, mercado capital, mercado de energía, insumo, mercado de tecnología, de todo lo que el entorno le tiene que proveer, y para eso tenemos que conocerlo, ¿sí? Y por supuesto, en lo que tiene que ver con lo sociocultural. Vamos a ver que a veces se desconoce eso. Cuando nosotros estamos hablando del entorno, ¿a qué nos estamos refiriendo? Este es un concepto general, pero que toma importancia en estos estudios que tienen que ver con el desarrollo de un proyecto. ¿A qué nos referimos con el entorno? El medio donde existe algo, ¿sí? A eso le llamamos entorno, donde existe o en donde se pueden dar ciertos fenómenos o ciertos hechos, ¿sí? Y ese entorno del cual nosotros a veces ni siquiera somos conscientes, porque solamente miramos lo físico que nos rodea, pero resulta que ese entorno, ¿cierto? En donde se realizan las actividades humanas, en donde operan las empresas, en donde funcionan las empresas, va mucho más allá de las características físico-naturales. También ese entorno lo caracterizan algunas variables de características económicas que tienen que ver con lo económico, lo social, lo político, lo científico, lo tecnológico. Todo esto es lo que llamamos entorno. La empresa se encuentra ubicada en un entorno y entonces hay que conocer, porque dependiendo de las características de ese entorno, así será la posibilidad de la existencia de la empresa, pero también del funcionamiento de la empresa en el futuro, ¿sí? Resulta que este entorno no es estático, ¿sí? Ese entorno cambia, ¿sí? Hay unas condiciones, esas condiciones, pues unos valores que tienen cada una de esas características. Si es en términos económicos, cuál es el volumen de producción, cuáles son los costos, etcétera. Estaríamos hablando de variables económicas, ¿cierto? ¿Sí? Hay unas condiciones que determinan el estado, el estado. Así como en el caso de un gas, presión y temperatura, los entornos tienen unas variables de estado que determinan sus características, estas que acabo de mencionar. ¿Ok? Pero resulta que ese estado no es estático, no es permanente. Ese estado es dinámico. Hay una serie de acontecimientos o hechos que hacen que cambien. Entonces, si esas cosas cambian, pues me va a afectar la empresa. Hay que conocer, no solamente diagnosticar el estado del entorno, sino también la dinámica, cómo están cambiando, cómo está cambiando la economía, cómo está cambiando la política, cómo es el desarrollo científico, cómo es el desarrollo tecnológico, cómo está cambiando la condición natural, cómo está cambiando la cultura. Eso es importante que nosotros los tengamos presentes. ¿A qué nos referimos con el entorno? Y de ese entorno, específicamente en el caso de los proyectos, hay que estudiar el entorno específico. Y el entorno específico hace referencia a el entorno económico, ¿cierto? Donde va a estar ubicado mi negocio. Ahora vamos a ver dónde puede ubicarse el negocio en lo que es la cadena de suministro, lo que es la cadena productiva, ¿sí? Entonces tenemos que conocer cuál es la estructura, cuando decimos estructura, qué elementos son, qué características tiene, cómo son las interacciones, cuáles son los factores claves de éxito, cómo son las tendencias, cómo está cambiando, ¿cierto? ¿Qué estado de desarrollo tiene ese entorno económico específico donde se ubica la empresa? Y allí entonces es de utilidad las teorías de las 5 fuerzas competitivas de Michael Porter. Yo creo que ya hice alguna referencia a esas 5 fuerzas. No, lo hizo fue en el curso de gestión tecnológica, que es una herramienta que nos permite para poder hacer esos estudios, qué características tiene el entorno inmediato. Entonces, miren, que aquí tengo representado lo que sería la cadena productiva, desde la extracción de recursos naturales que aparecen en el sector primario, el procesamiento de esos recursos materiales, ¿sí? Que nos provee el ambiente, ¿cierto? De naturaleza biológica o mineral, que
sirven como materia prima para poder fabricar algunos elementos componentes que los ensamblamos para generar unos productos, los llevamos a distribución al mayoreo o al menor. Esta sería la cadena productiva. Estudiar el entorno de una empresa es saber si está ubicada aquí, en este eslabón, está aquí o está aquí. En el caso nuestro, ¿sí?, de la industria de procesos químicos, estaría ubicada aquí, porque nosotros procesamos materia y le proveemos insumos a otras que fabrican equipos, otros elementos, ¿cierto?, para llevar un producto al mercado. Pero observen ustedes que dependiendo en dónde se ubique la empresa, así serán las características de ese entorno en particular. Y lo que tiene que ver con el estudio de mercado, y voy a dejar allí, ¿sí?, ¿qué es lo que nos interesa? Bien, después de los estudios del mercado, estudios del entorno, el estudio específico, los estudios del mercado y por último los estudios de ingeniería y los estudios que tienen que ver con la tecnología del proyecto, que lo vamos a dejar para el próximo viernes, ¿sí? En los estudios de mercado, ¿qué es lo que nosotros estudiamos? Pues investigamos algunas características, ¿sí?, de tipo sociales y económicas que van, en cierta forma, a condicionar el proyecto, que van a determinar si sí conviene o no producir ese bien o servicio para ese entorno, ¿cierto? O para ese mercado donde yo quiero llevar mi producto, ¿cierto? Yo necesito, ¿qué necesito conocer y evaluar? Primero, la demanda, ¿sí? ¿Cuál es la demanda de ese ámbito geográfico donde están ubicados mis potenciales clientes? Mire que estamos hablando de algo que ya hemos trabajado en el curso, ¿sí? ¿Cuánto es la demanda? ¿Cuánto se va a demandar? ¿Sí? Cantidad, dependiendo del producto, pues, de ese mercado objetivo que yo tengo. Pero también las características de los clientes a quienes yo le voy a vender. A eso nos estamos refiriendo estudios de demanda. Nosotros lo que hicimos fue, pues, recoger alguna información muy elemental como para tener alguna idea. Pero también nosotros tenemos que conocer, oigan, ¿y quiénes son los competidores que están en ese mercado? ¿Cierto? ¿De qué manera hoy ese mercado está satisfaciendo esas necesidades de ese producto, de ese bien que yo le voy a poner? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Qué grado de satisfacción tiene? ¿Cuál es la cantidad de bien o servicio que se está poniendo allí? ¿Qué capacidad, ¿sí?, tienen los que actualmente están ofertando ese producto? ¿A qué costo? ¿Qué estructura tiene ese sector? ¿Quiénes son los proveedores de insumos dentro de ese sector? Todo ese conocimiento hace parte de los estudios del mercado. Pero también necesitamos tener conocimiento de precios de insumos, ¿cierto? Pero también precios de los otros recursos que se utilizan en esa actividad económica, pero también los precios del producto, cómo se han venido comportando históricamente. Y lo que tiene que ver con la comercialización, de qué manera se comercializa el producto, qué medios de transporte, qué embalaje se usa, cómo, si se hace publicidad o no se hace, etc.